Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Hotel, el descanso. La noche había desplegado su manto oscuro, acompañado de una tormenta furiosa que parecía consumir todo a su paso. Adrián y su hermana Elena, exhaustos por el largo viaje, se encontraban en medio de esta tormenta, buscando desesperadamente un lugar donde refugiarse hasta que amainara. La carretera, solitaria y serpenteante, los guió hasta un viejo hotel que emergía como una silueta fantasmal entre la lluvia y los relámpagos. El descanso. El edificio, imponente y con un aire de grandeza desvanecida, les ofrecía la promesa de un refugio temporal. A pesar de su aspecto descuidado y las ventanas que reflejaban el juego de luces y sombras de la tormenta, no tenían otra opción. Empujados por la necesidad, se acercaron a la entrada, donde una luz tenue iluminaba la recepción. El recepcionista, un hombre de avanzada edad con una mirada que parecía esconder innumerables historias, los recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. Su voz, apenas un susurro, se perdía en el eco del vestíbulo mientras les entregaba las llaves de su habitación. Algunas puertas, mejor dejarlas cerradas, advirtió con un tono que heló la sangre de Adrián, aunque Elena pareció no prestarle atención, atribuyendo sus palabras a la excentricidad del anciano. La habitación, a la que llegaron tras subir una escalinata que crujía bajo sus pies, era un reflejo del hotel. Espaciosa, con muebles que hablaban de un pasado esplendoroso, pero que ahora lucían gastados por el tiempo. Sin embargo, la cama les prometía el descanso que tanto anhelaban, y sin darle mayor importancia a la advertencia del recepcionista, decidieron prepararse para pasar la noche. Mientras la tormenta azotaba con furia el exterior, en el interior de la habitación se respiraba una calma inquietante. Adrián, intentando despejar la sensación de desasosiego que le provocaba el hotel, se asomó a la ventana para contemplar la tormenta. Elena, por su parte, se sumergió en las profundidades de su libro, buscando distracción en sus páginas. La noche avanzaba y con ella la tormenta comenzaba a ceder, dejando en su lugar un silencio profundo y perturbador. Fue entonces cuando Adrián empezó a percibir lo que parecían ser susurros provenientes del pasillo, susurros que lo llamaban, tentándolo a descubrir los secretos que el descanso guardaba tras sus puertas cerradas. La curiosidad, mezclada con una inexplicable atracción, lo impulsó a investigar, sin saber que esta decisión marcaría el inicio de una noche que ninguno de los dos hermanos olvidaría jamás. La decisión de Adrián de seguir los susurros lo llevó a recorrer el angosto y sinuoso pasillo del hotel El Descanso. Cada paso que daba parecía resonar a través de los corredores vacíos, mezclándose con el eco de una tormenta que ahora se sentía lejana. Los susurros, apenas perceptibles al principio, se hicieron más claros y tentadores, guiándolo hacia una puerta al final del pasillo. Esta puerta, a diferencia de las demás, estaba entreabierta, como si alguien o algo hubiera esperado su llegada. Con una mezcla de curiosidad y cautela, Adrián empujó la puerta, que cedió con un chirrido que perturbó el silencio de la noche. Ante él se reveló una habitación que parecía haber quedado atrapada en el tiempo, con muebles cubiertos de polvo y una gruesa capa de olvido. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un diario antiguo que descansaba sobre una mesa de madera, como si hubiera sido dejado allí para él. Al abrir el diario, Adrián descubrió la historia de una niña que había sido huésped del hotel décadas atrás. Según relataban las páginas amarillentas, la niña había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces se decía que su espíritu permanecía en el hotel, buscando a alguien que jugara con ella eternamente. Cada palabra que leía sumergía a Adrián más profundo en el misterio, hasta que un ruido sordo lo sacó de su trance. Al levantar la vista, notó que la puerta por la que había entrado ahora estaba cerrada. De vuelta en la habitación, Elena dormía plácidamente, ajena a la exploración de su hermano. Sin embargo, cuando Adrián intentó despertarla, ella murmuraba en sueños sobre una niña que la invitaba a jugar,
su voz teñida de una serenidad que no era propia. Adrián, perturbado por el giro de los eventos y la conexión entre el diario y el estado de su hermana, decidió permanecer despierto, vigilante ante cualquier anomalía. La noche avanzó lentamente, con Adrián atrapado en un estado de alerta constante, saltando al menor sonido. Sin embargo, no ocurrió nada más. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas, Elena despertó sin recordar nada de sus sueños o el estado de trance en el que había estado. Decididos a dejar atrás la inquietante experiencia, los hermanos se prepararon para partir tan pronto como fuera posible. Pero al intentar abrir la puerta de su habitación, se encontraron con que ésta no cedía, como si una fuerza invisible les impidiera salir. Confundidos y cada vez más ansiosos, buscaron al recepcionista para pedir explicaciones, solo para descubrir que la recepción estaba desierta y el hotel, que la noche anterior les había parecido simplemente viejo y descuidado, ahora se revelaba como algo mucho más siniestro. Con el hotel bañado en la luz temprana del amanecer, Adrián y Elena se encontraban atrapados en un laberinto de pasillos que parecían jugar con ellos, cambiando y retorciéndose hasta hacerles dudar de su propia cordura. La ausencia del recepcionista y la imposibilidad de abandonar el edificio los sumergieron en una atmósfera de desesperación y miedo creciente. Decididos a encontrar otra salida, los hermanos exploraron el hotel con una determinación frenética, abriendo puertas y enfrentándose a habitaciones que destilaban historias de décadas pasadas, cada una con su propio eco de desolación. Sin embargo, todas parecían conducirlos de vuelta a su punto de partida, como si el hotel mismo se burlara de sus esfuerzos por escapar. A medida que avanzaban, los susurros volvieron, esta vez más intensos y claramente audibles. Las risas infantiles y sollozos se mezclaban en el aire, formando una sinfonía macabra que parecía emanar de las mismas paredes. Adrián, recordando el diario y la historia de la niña, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La búsqueda de una salida los llevó a través de corredores que parecían vivir y respirar, susurrando secretos oscuros con cada paso que daban. Adrián y Elena, unidos en su desesperación, finalmente se encontraron frente a una puerta que no habían visto antes, adornada con símbolos antiguos que prometían ser la clave para su liberación. Con la esperanza de que al otro lado encontrarían la libertad, Adrián abrió la puerta con determinación. Sin embargo, lo que encontraron no fue el mundo exterior, sino una habitación oscura que parecía pulsar con una energía maligna. En su centro, un espejo antiguo se erigía como un guardián entre dimensiones, su superficie oscura reflejando no sus figuras, sino la de la niña fantasma que los observaba con ojos vacíos. La niña habló, su voz resonando en la habitación como el eco de un pasado olvidado. Reveló que el hotel era un lugar de almas perdidas, un limbo creado por aquellos que habían encontrado su final en sus habitaciones. Su juego, confesó, era una forma de coleccionar compañeros en su soledad eterna, y la única salida era unirse a ella en el reino de las sombras. Elena, impulsada por un deseo de proteger a su hermano, se adelantó, desafiando a la niña a liberarlos. Un viento helado llenó la habitación, y el espejo comenzó a brillar con una luz mortecina. De él emergió una figura sombría, una manifestación de la maldición que residía en el hotel, que se abalanzó sobre Elena, envolviéndola en una niebla oscura. Adrián, horrorizado, intentó agarrar la mano de su hermana, pero fue demasiado tarde. Elena, con una mirada de aceptación y sacrificio, fue consumida por la sombra, desapareciendo sin dejar rastro. La niña fantasma rió, una risa que se convirtió en un grito desgarrador, y el espejo se oscureció una vez más, sellando el pacto que había sido forjado con la muerte de Elena. El hotel, liberado por el momento de su necesidad de nuevas almas, permitió a Adrián salir, marcado por la pérdida y el dolor. Al cruzar el umbral de la puerta principal, el edificio detrás de él se desvaneció en la niebla,
como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Adrián sabía que el descanso permanecía allí, esperando su próximo huésped, maldito por toda la eternidad. Solo en la carretera, con el amanecer rompiendo el horizonte, Adrián comprendió la verdadera naturaleza del hotel, un purgatorio para almas atormentadas, un juego sin fin donde la salida siempre cobraría su precio en vidas. Elena se había convertido en la última pieza de una colección de sombras, asegurando que el descanso continuaría su legado de terror y desesperación, atrapando a los incautos en su red por toda la eternidad. Y así, el hotel El Descanso se mantuvo, una cicatriz en el tejido de la realidad, un recordatorio oscuro de que algunos lugares están mejor dejados sin explorar y que algunos juegos solo terminan en oscuridad. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El trailero y la secta, una terrorífica historia de nuestro canal.